Hermanos, estuvimos viendo acerca de cuando el apóstol Pablo, hermanos, predica en Atenas. El apóstol Pablo, hermanos, predica en Atenas y dice la palabra del Señor, hermanos, vimos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo está predicando, hermano, en un lugar llamado el Areópago de Atenas, que era un lugar, hermanos, exclusivo de la alta filosofía de los atenienses. Y en ese Areópago, hermanos, ellos discutían varios temas, los filósofos de Atenas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, él ahí estuvo predicando el evangelio. Y aparentemente, hermanos, vimos cómo muchos no creyeron, porque cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya quiso hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, era algo, pues, se puede decir, hermano, del ámbito sobrenatural. Y los filósofos, hermanos, ya no quisieron escuchar más del apóstol Pablo. Y vimos, hermano, cuando los filósofos, hermano, empezaron a salir del Areópago y quedaron unas personas, hermano, ahí como testigos, hermanos, como testigos de que hubo un rabino judío, hermano, predicando el evangelio. Vamos a esperar a que se apague el teléfono, ¿ya? Ahora sí, ya se apagó. Y dice aquí la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Ahí en el versículo número 34, dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Fueron, hermano, testigos oculares, hermanos, de que un rabino judío, hermanos, predicó en el Areópago de Atenas. Entonces, hermanos, ahí nos quedamos. Aparentemente, hermano, parece que no hubo una respuesta, hermanos, de la gente. Pero ¿sabe qué, hermano? Siempre que se predique el evangelio, hermanos, créanme que la palabra de Dios nunca volverá vacía, hermano. La palabra de Dios siempre era el propósito para lo cual es enviada. Así que, hermanos, pues hubo también convertidos ahí en Atenas. Y, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 18, hermanos. Miren, ya llevamos algo de tiempecito, pero, hermanos, no importa. Estamos meditando, hermano, en cada versículo. Lo explicamos y estamos meditando. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el capítulo 18. Vamos a meditar, hermanos, solamente de versículo 1 al versículo número 11, hermanos. ¿Sí? Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 11. Y vamos a ver, hermanos, lo importante, hermanos, que es estar viviendo ocupados, aprovechando el tiempo, hermanos. Lo importante que es, hermanos, como cristianos, viviendo ocupados y aprovechando el tiempo. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha ociosidad, hermanos, en nosotros como cristianos. En todos, hermanos, en todo el mundo cristiano, hermano, hay mucha ociosidad en estos tiempos. Ociosidad, hermanos, porque muchas veces, hermano, está ahorita, hermano, tanta tecnología, hermanos, que desgraciadamente nos roba el tiempo, en lugar, hermano, de, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. Y por otro lado, hermano, están aquellos cristianos, hermano, que son holgazanes y no trabajan. Hay mucho cristianismo, hermano, hoy en día que muchos cristianos, hermanos, son holgazanes, hermanos. No les gusta trabajar. No les gusta, hermano, hacer una actividad. No les gusta, hermano, ocuparse en algo. Y cuánto más aquellos, hermano, que están casados, que tienen su familia y no trabajan. De eso, hermano, es de lo que vamos a hablar en esta noche. Viviendo ocupados, aprovechando bien el tiempo. Y vamos a meditar, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 11. Mire, lo vamos a leer, hermanos, de manera alternada. Yo voy a leer el 1, hermanos. Ustedes leerán el versículo número 2 y cada quien leemos un versículo y nos unimos en el número 11, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Todos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, en esta noche, Padre bendito, que vamos a meditar en su palabra. Padre, le ruego, le suplico que su Espíritu Santo, mi Dios, sea el que me tome, Señor, el que me ayude, Padre, para hablar confiadamente su palabra. Deme una voz clara, Señor, ayúdeme, Padre bendito, para ser claro, para que se pueda entender lo que se va a explicar en esta tarde, Señor. Y ayúdenos, mi Dios, a ver lo importante que es, Señor, estar viviendo ocupados, aprovechando el tiempo todos como cristianos, Señor. Y que por medio de ese estudio, mi Dios, todos podamos activarnos como cristianos, Señor, y echarle muchas ganas en nuestras vidas, Señor. Y también pido por los que quizás estarán viendo ahorita el en vivo o quizás verán la grabación. También pido por ellos para que esta palabra sea de mucha utilidad espiritual para cada uno de ellos. Padre, eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, está en Atenas. ¿Y cómo hay persecución, hermanos, en Atenas? ¿Cómo hay, hermanos, momentos de desaliento para el apóstol predicando el evangelio? Pero gracias, Señor, hermano, porque hubo una gente que se convirtió al Señor. Una ciudad, hermano, altamente idólatra, Atenas. Mucha idolatría, hermanos. Mucho desconocimiento del Señor Jesucristo. Y de ahí, hermanos, vemos el versículo número 1. Vamos a empezar con el versículo 1, hermanos, del versículo 18. Dice, después de estas cosas, o sea, después de que el apóstol Pablo, hermano, se va de Atenas, después de que ocurre, hermano, toda esta predicación en el Areópago de Atenas, hermanos, dice que después de todo esto, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde, hermanos? Y fue a Corinto, ¿sí? Pablo, hermano, se fue a Corinto. Corinto, hermanos, estaba al occidente, en la región de Acaya. Corinto era, hermano, la capital de Acaya precisamente. Corinto, hermano, era una ciudad famosa por el estilo de vida que llevaba, por la inmoralidad sexual y por toda su idolatría, y adoraban a una diosa, hermano, pagana llamada Venus en Corinto. O sea, hermanos, que Pablo, hermano, se va de una ciudad idólatra y entra a una peor. Entra a una ciudad, hermano, mucho peor el apóstol Pablo, allí en Corinto. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Pablo, hermano, se fue allí. Fíjense, hermano, cómo vemos cómo el Espíritu Santo, hermano, va guiando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, si ustedes ven, él siempre, hermano, iba, aparte de predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo, hermano, cuando iba a una parte, el Espíritu Santo se lo prohibía, porque no era la voluntad de Dios. Pero aquí, hermano, en ninguna parte vemos que el Espíritu Santo se lo haya prohibido. Dice la Biblia, hermano, que él se va de Atenas al occidente. Se va a una ciudad llamada Corinto, hermanos. A una ciudad llamada Corinto. Corinto, hermano, también era una ciudad muy importante, pues esta ciudad tenía una ruta que llevaba a Roma y todos los viajantes tenían que pasar precisamente por ahí. Porque recuerden, hermano, que Corinto era un puerto. Qué interesante, hermanos, que Dios, hermano, usa, hermano, estas ciudades, hermanos, donde hay tanta inmoralidad, donde hay tanta idolatría, hermano,
para que se logren sus propósitos. Y por eso dice el versículo 1, hermanos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos a pasar al versículo 2, hermanos. Dice que halló, hermano, ahí en Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Bien, hermano, aquí dice la palabra del Señor que cuando Pablo, hermano, llega a Corinto, ahí en Corinto, hermano, se encuentra con un judío llamado Aquila y con su esposa llamada Priscila, hermanos. Estaban ahí en Corinto, hermanos. Ahora, dice la palabra del Señor, hermano, mira qué interesante, que este matrimonio, hermano, de Priscila y Aquila estaban en Corinto porque ellos antes, hermano, vivían en Roma. ¿Sí? Vivían en Roma, hermanos, pero hermanos, por un, ¿cómo se dice? Por un decreto, hermano, antisemita, el emperador Claudio, hermanos, el emperador Claudio que estaba allí en Roma en ese tiempo, hermano, estamos hablando más o menos del año 52-53 después de Cristo. Y Claudio, hermano, gobernaba Roma, el emperador. Y por ese decreto, hermano, antisemita, él corre, hermano, saca a todos los judíos que habitaban en Roma. Los corre, los echa, hermanos. A todos los judíos. Es por eso, hermano, que Priscila y Aquila, esos judíos se van a Corinto. Ellos estaban en Roma, pero los corrieron y por eso estaban en Corinto, hermanos. Por eso, hermanos, vemos que el apóstol Pablo se los encontró ahí. Porque Pablo ahí llegó, hermanos. Y vamos a ver, hermano, mire, hay varias partes, hermano, en el Nuevo Testamento, donde se habla, hermano, de Priscila y Aquila. En algunas cartas, hermano, apostólicas, vemos, hermano, cómo este matrimonio está en función en los caminos del Señor. Pero aquí vemos, hermano, en el estudio, que entonces aquí en Corinto, Pablo se encuentra con este matrimonio. Pasemos al número 3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjese, hermano, qué interesante. Vamos a ver este versículo, hermano, y en este versículo me voy a detener un poquito. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que cuando Pablo, hermano, conoce a Priscila y Aquila, Pablo, hermano, se da cuenta que el trabajo de estas personas, su oficio, ¿de qué era, hermanos? De hacer tiendas, hermano. Esas tiendas, hermano, eran esas carpas que vemos, hermano. ¿Verdad? Ahorita, hermano, muchas de esas tiendas en la actualidad, pues son de un material, hermano, pues se puede decir ligero, como de lona, unos son de plástico. Pero, hermano, en aquellos tiempos eran de pieles de animales, hermano. Eran de pieles, eran fuertes, eran resistentes. Era un trabajo muy rudo, hermanos. ¿Sí? Hermano, aquí yo quiero ver un paréntesis, porque hay otra vertiente, hermano, de creencia, que dicen, hermano, que las tiendas que el apóstol Pablo hacía junto con Priscila y Aquila eran los mantos que se ponían los judíos, hermano, para la hora de la oración. Esos tipos como rebozos, hermano, que se ponían en la cabeza. Y por eso, hermano, esta vertiente de cristianos creen que esto, hermano, eran esos rebozos que se ponían los judíos. Esos judíos, hermano, a la hora de la oración en las mañanas se ponían esta tienda, hermano, en la cabeza y oraban al Señor. ¿Sí? Pero, hermano, también está lo que otros creen, que las tiendas que el apóstol Pablo hacía junto con Priscila y Aquila eran esas, hermano, donde se mete a alguien a acampar. Eso es lo que creemos. Yo siempre he creído eso, hermano, pero ya investigando yo encontré esta vertiente. Yo me inclino más por esta, hermanos. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes que dan a entender de que sí en estas tiendas, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, que ellos tenían este oficio, Priscila y Aquila. Dice que él los conoció. Y, hermano, yo estaba viendo cómo estuvo aquí, hermanos, que se conocieron.
Cuando Pablo, hermano, llega a Corinto, recuerda, hermano, que él llega para predicar el evangelio. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, con una persona cuando llega a una ciudad a predicar el evangelio? ¿De qué va a vivir, hermanos? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Trabajar. Trabajar. Y qué interesante, hermano, que el apóstol Pablo, siendo un hombre, hermano, tan letrado, tan lleno de conocimiento, hermano, en los caminos de Dios y en la ley judía, hermanos, de donde él venía, tuviera, hermano, el conocimiento de hacer tiendas. ¿Quién se lo enseñó? No se sabe, hermanos. La Biblia no dice quién enseñó el oficio. Pero mira, hermano, yo estaba analizando este versículo, hermanos, y cuando el apóstol Pablo, hermano, llega a Corinto, él tenía que trabajar. Y seguramente, hermano, él llegó a preguntar en una empresa, hermano, donde se hacía estas tiendas, y ahí conoció a Priscila y Aquila. Y de alguna manera, hermano, él se unió con ellos, como que se aliaron para levantar su empresa, hermano, de tiendas, de carpas. Aquí dice la Biblia, hermano, que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hermanos. Hermano, esto me lleva, hermano, a reflexionar de cómo, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, él, siendo un predicador, no se dedicaba, hermanos, a cobrar. Cuando predicaba el evangelio, hermano, no se dedicaba a exprimir a la gente por sacarle dinero. No se dedicaba, hermanos, a predicar un sermón en la calle y pedir dinero. No, hermanos, porque el apóstol Pablo, hermano, nos enseña en esta noche algo: el saber trabajar, hermanos. El saber trabajar. Mire, hermano, vamos a ver algunos pasajes. Le voy a dar unos pasajes a algunos hermanos para que me ayuden a leerlos. Hermana Angélica, léame por favor Hechos 20, versículo 33 al 35. Hermana Marlene, léame por favor Primera de Corintios 4:12. Primera de Corintios 4:12. Hermana Cuquita, Primera de Corintios 9:14, hermana. Primera de Corintios 9:14. Hermana Mercedes, Segunda de Corintios 11:17, hermana. Segunda de Corintios 11:17. Hermana Carmen, Primera de Tesalonicenses 2:9. Primera de Tesalonicenses, hermana, 2:9. A ver, hermano Carlos Samuel, léame por favor Primera de Tesalonicenses 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11. Y hermana Brenda, léame por favor, hermana, Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 7 al 10, hermana. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 7 al 10. Vamos a ver, hermanos, algunos versículos que nos dicen, hermano, claramente que el apóstol Pablo, hermanos, él, hermano, nos enseña a no vivir cómodos, sino como cristianos, hermano, trabajar. Miren lo que dice Hechos 20, versículo 36-35, hermana. ¿Qué dice, hermana? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Gracias, hermana. Miren, hermano, lo que la palabra del Señor está diciendo, El apóstol Pablo, hermano, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, hermanos, es dar que recibir. Hermano, estamos hablando del apóstol Pablo, alguien, hermano, que estuvo en muchas partes, hermano, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas. Hermano, dice la palabra del Señor que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí,
Dice, y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. Hermano, muchos hermanos piensan que por el hecho, hermano, de que ya se van a meter a un ministerio o a la iglesia, que van a ser pastores, que van a ser evangelistas, que van a ser misioneros, que van a ser diáconos, que van a hacer eso, hermano. ¿Sabes qué piensan muchos, hermano? Que ya no van a trabajar. Muchos piensan, hermano, que ya no van a trabajar. Muchos dicen, no, ahora la iglesia me tiene que sostener y yo ya no voy a trabajar, ya me voy a dedicar al ministerio. Bueno, hermanos, si hay iglesias, hermanos, grandes y pudientes y se están de acuerdo en que el pastor o el evangelista o el misionero ya no trabaje, hermanos, y si le van a sostener bien. Pero ¿sabe qué, hermano? La Biblia dice, hermano, que el que predica, que el pastor, el evangelista, no debe de conformarse, hermanos. Hay que saber trabajar. Y le voy a decir algo, hermanos. Una vez, hermano, una hermana le dijo al pastor, pastor Felipe, le dijo, no, pues usted no trabaja, usted nomás se mete a la oficina y nomás se mete a dormir. Hermano, el pastor estaba molesto y me dijo, ¿cómo ve? La hermana me dijo así, que me meto a la oficina y ya no trabajo, me meto a dormir. Si supiera. Y le voy a decir una cosa, hermanos. El pastorado, hermano, es uno de los servicios más difíciles, hermano. Porque hay que trabajar mucho, hermanos. El pastor, hermanos, el pastor cuando trabaja también en lo secular, no tiene que descuidarse lo espiritual, hermanos. Por eso, hermano, el que es un pastor, hermanos, tiene que prepararse. Tiene que trabajar mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que preparar, por ejemplo, hermano, aquí en nuestra iglesia. El pastor se prepara, hermano, para el estudio del jueves. El pastor se prepara, hermano, para el estudio de escuela dominical, para el sermón de la mañana del domingo y también para el estudio del martes, hermano, como estamos dando ahorita los martes. Hermano, muchos piensan, hermano, que el pastorado nada más es llegar a la oficina y dormirse. Hermano, no es cierto, hermano. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hermanos. Yo ahorita, hermano, yo gracias al Señor porque tengo mi trabajo, hermano, y yo pues me da gusto trabajar porque también apoyo con mis diezmos, hermano, a mi iglesia. Pero, hermano, imagínense que yo dijera, ¿sabe qué, hermanos? Desde ahorita ya yo no voy a trabajar y ustedes van a tener que sostenernos y nos van a tener que dar una buena ayuda porque, hermano, yo pago, tengo hijos, tengo esposa, tengo carro, hermano, y a ver cómo le hacen, pero a mí me van a mantener bien, hermanos. Imagínense, hermano, que yo dijera eso. No, hermano, el que está de pastor, hermano, el pastor, hermano, tiene que estar sin el pensar de recibir un quinto, hermanos. Porque el pastorado, hermano, no es para eso, hermano. No es para que el pastor, hermano, le estén dando dinero. Ahora, que la iglesia, hermano, ya está enseñada para apoyar a su pastor, qué bueno, hermanos. Pero el pastor no tiene el pensar de decir, no, pues yo me voy a meter de pastor para que me den dinero. No, hermano, no, de ninguna manera. El apóstol Pablo, hermano, él está diciendo, antes vosotros, dice aquí la palabra del Señor, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermano, hay que saber trabajar. Y muchos hermanos se van a institutos, se van a seminarios pensando, hermano, que cuando salgan se van a ir de evangelistas. Y la iglesia fuerza los tiene que mantener y ellos no tienen que trabajar. No, hermanos. Hay muchos que tienen que saber trabajar porque, hermano, en la obra, hermano, muchas de las veces va a haber poco, hermanos. Y hay que saber trabajar. Hay que saber un oficio, hermanos. Pero muchos tienen ese pensar, hermano, nada más exprimen a la iglesia y dicen, no, yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer nada. Hermano, no es así. Porque va a haber momentos altos, momentos bajos en la iglesia, pero el pastor o el misionero, el evangelista, hermano, tiene que saber un oficio, hermanos. Sin descuidar la palabra de Dios. Sin descuidar la palabra de Dios. Hermanos, y ustedes ven, hermano, que gracias al Señor, hermano, nosotros pues a lo mejor no somos los grandes seminaristas, hermano. Pero los que estamos aquí, hermanos, nos esforzamos porque aquí se predique la palabra de Dios, porque se den buenos estudios, hermano. La verdad, hermano, a mí me da tristeza con pastores y predicadores que, hermano, dan unas enseñanzas, hermano, que nada más tres versículos, hermano, y piensan que ya es un buen alimento. Y no es así. No es así, hermanos.
En la semana, hermano, yo estaba escuchando a un predicador, a un pastor que aquí un hermano invitó a una conferencia. Estaba escuchando a este pastor, hermano, mire, hermano, me da una tristeza escucharlo. Lo que estaba diciendo, cómo él estaba predicando, cómo él estaba hablando. Le dije a mi esposa, mira nada más, el pastor está en una conferencia y cómo está predicando, cómo está hablando. Esto sencillamente, hermano, da evidencia de que no se preparó bien. Pensaba, hermano, que al dar una conferencia es nada más gritar y casi reventar el micrófono, hermano. Esto, hermano, no es así. Y cuánto más, hermano, un pastor que trabaja en lo secular y enseña, hermano, se debe de valorar, hermanos. Aquí la palabra del Señor dice, hermano, que el apóstol Pablo dice, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué bonito, hermano, es cuando uno trabaja y recibe su dinerito, hermanos, y apoyamos a alguien que necesita, a un hermano o a una hermana. Viene un misionero, hermano, viene un pastor y decimos, hermano, vamos a levantar una ofrenda de amor para el pastor. ¿Sí? Hermano, y qué bonito es que de lo que usted ganó, hermano, ganó o lo recibió, de una ayudita, hermanos. Poco o mucho, hermano, pero uno se siente bien porque uno lo recibe y uno puede apoyar la obra de Dios, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 4:12? ¿Qué dice, hermana? Gracias, hermana. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Hermano, el apóstol Pablo, hermano, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hermano, el apóstol Pablo dice, hermano, que el trabajo que él tenía, hermano, era fatigante. Hermano, pensemos en esto. El trabajo que el apóstol Pablo tenía, hermanos, era hacer tiendas. No había máquinas, hermanos. A lo mejor eran unas agujas, hermano, que al darle coser, hermano, se picaban las manos, hermano, se las picaban. O eran máquinas, hermano, que el apóstol Pablo se fatigaba. Junto con Priscila y Aquila y trabajando, porque recuerda, hermano, eran del mismo oficio y ellos se fatigaban. Hermano, hay cristianos que no quieren trabajar porque no quieren fatigarse. No les gusta trabajar, hermanos, porque como dijo Jaimito el cartero, quieren evitar la fatiga. Hermanos, no les gusta trabajar, hermanos. Y muchos cristianos en muchas partes, hermano, son holgazanes. Les gusta nada más que les estén dando, hermanos. Pero no les gusta trabajar porque quieren evitar la fatiga, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 9:14? ¿Qué dice, hermana? Aquí también, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan de nuestro Evangelio. ¿Ah? ¿Sí, hermana? Muy bien, muchas gracias, hermana. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hermanos, qué bueno que la iglesia esté enseñada a apoyar al ministro, apoyar al pastor, apoyar al evangelista. Qué bueno, hermano. Nosotros, hermano, les hemos enseñado y hemos sido enseñados que así es, hermano. Nosotros, hermano, tenemos la responsabilidad de apoyar al misionero, hermanos, porque si nosotros lo estamos enviando, yo tengo la responsabilidad, hermano, de sostenerlo. ¿Para qué? Para que no descuide la obra misionera. Tenemos que apoyarlo, hermano. Qué bueno, hermano, que ustedes apoyen a su pastor. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Pero el que anuncia el evangelio, hermano, dice la Biblia, viva del evangelio. Pero esto, hermano, no le exenta de no trabajar. Tiene que trabajar, hermanos. Tiene que trabajar. ¿Qué dice, hermanos? Ahí en 2 Corintios 11:7. ¿Quién se lo di? 2 Corintios 11:7. Sí, hermana. 2 Corintios 11:7. ¿Qué dice, hermana? Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos
por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Ujú. Léame, hermana, está el versículo. Era 17. Ok, no, hermana, sí es ese, hermana, sí. Aquí el apóstol Pablo, hermano, está hablando a la iglesia de Corinto. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Esas palabras, hermano, el apóstol Pablo se le está diciendo a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Pablo, hermano, les está diciendo que ellos, hermano, no apoyaron al apóstol Pablo en ese ministerio ahí, hermanos. El apóstol Pablo les predicó el evangelio a los corintios, hermano, cuando otras iglesias lo apoyaban. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo sabía trabajar. El apóstol Pablo, hermano, trabajaba. Se ganaba su dinerito, hermano, para sostenerse, para comprar su comida, para pagar su renta, y predicaba el evangelio. Por eso aquí dice, pequé yo humillándome a mí mismo, dice, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio gratis, sin cobrarles nada. Miren, ni una ofrenda me dieron, pero yo fui a predicarles el evangelio. Es que así es, hermanos. Va a haber, hermanos, momentos en la obra misionera que el misionero, hermano, muchas veces no va a recibir su ayuda. ¿Y qué va a hacer, hermanos? Trabajar. Va a haber ocasiones, hermano, en que el misionero va a trabajar a veces hasta un ratito. O el pastor, hermano, a veces va a haber situaciones en las que va a trabajar un ratito, hermanos, pero sin descuidar lo espiritual. Pero hay muchos hermanos que dicen, no, es que el pastor no trabaja, el pastor nomás predica y no trabaja. Hermano, ese es más difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, hay que pasar tiempo leyendo la Biblia, hermanos, para preparar el estudio, para preparar la predicación del domingo. Hermano, ¿usted sabe cuánto tiempo uno pasa, hermano, estar buscando los versículos o el tema para la predicación del domingo? El pastor, hermano, tiene que predicar, el pastor tiene que enseñar. Hermano, con nuestros estudios, ¿usted sabe cuánto tiempo uno se lleva? Con el estudio del domingo en la mañana, con la predicación, hermano, y es cada semana. Es un trabajo muy pesado, hermanos, y se trabaja, pero mucha gente dice, ¿tú quieres no trabajar? Métete de pastor. Ándale, métase para que vea lo que es. Hay mucha gente que así piensa, hermano, y más la gente inconversa así piensa, hermano, que los pastores no trabajan. No, hermano, se trabaja mucho, hermanos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 2:9? ¿A quién se lo di, hermanos? ¿Qué dice, hermana? Hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser tramosos a ninguno de nosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Gracias, hermana. Mira lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Hermano, el apóstol Pablo tenía que trabajar, hermano, para sostenerse mientras predicaba el evangelio. Él tiene que trabajar para sostenerse, hermano, porque, hermano, ¿quién le iba a dar? ¿Quién le iba a dar para su comida, hermano? No, hermano, él no iba a andar en iglesias pidiendo el dinero, hermano. Aunque, mire, hermano, muchos hermanos en muchas iglesias lo ayudaban. Después vamos a hablar de la iglesia de Filipo, hermano. Cómo la iglesia de Filipo, los filipenses, apoyaron al apóstol Pablo, hermanos. Pero él aquí dice, hermanos, ¿se acuerdan de nuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser carga o gravosos para ustedes? Hermanos, miren nada más este hombre, el apóstol Pablo. Trabajando, hermanos, y predicando el evangelio. Por eso, hermano, yo titulé este mensaje, hermanos. Por eso, hermano, yo lo titulé Viviendo ocupados y aprovechando el tiempo. El apóstol Pablo, hermano, dice que él de noche y de día trabajando. Y aparte también predicaba el evangelio, hermano. Era un misionero, hermanos. Él siempre estaba ocupado.
Esto, hermano, yo creo que nos enseña mucho a muchos de los que somos cristianos, de que tenemos que estar ocupados, hermanos. Pero hermano, es lamentable que muchos hermanos, y miren, no me enfoco nomás en esta iglesia, desde luego estoy hablando en lo general, hermano, de cristianos. Que muchos creyentes, hermano, no les gusta chambear, hermanos. No les gusta trabajar. Hermano, créame que hay matrimonios que el hombre anda mandando a la esposa a trabajar y él nomás se queda en su casa de holgazán. Él no trabaja que porque dice que tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer la Biblia, porque si no, ¿qué va a enseñar en la iglesia? Y la mujer se va a trabajar. Usted puede creer, hermano, hay matrimonios así. Hay hombres, hermano, muchos, y jovencitos, hermano, que no les gusta trabajar, no hacen nada, hermanos. Les gusta ser mantenidos por los papás. Están ahí, hermano, en casas de los padres, que ni siquiera están barriendo la casa, teniendo su cama, hermano, limpiando. No, son bien holgazanes los jóvenes, hermano. Hay muchos. No están ocupados, no son creyentes, hermano, que aprovechan el tiempo. Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Porque recuerda, hermano, el trabajo de hacer tiendas era fatigante, hermanos. Usaban agujas, hermano, no sé, se picaban las manos, era pesado enrollar las tiendas, los pieles de animales, hermanos, era fatigante. Pero el apóstol Pablo, hermano, ahí trabajando, cargando las pieles con este matrimonio, hermanos, las vendían y se sostenían. Pero también, hermano, cuando el apóstol Pablo acababa de trabajar, comía rápido, hermano, y se iba a predicar el evangelio. Muchas veces, hermano, cuando hablamos nada más del apóstol Pablo, nos enfocamos en sus prédicas. Pero en secular, hermano, también se cansaba, se fatigaba. Pero era un hombre, hermano, bien trabajador el apóstol Pablo. ¿Qué dice, hermanos, primera de Tesalonicenses 4:11? ¿A quién se lo di, hermanos? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Gracias, hermano. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hermano, mira más que versículos, hermano, Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hermano, el apóstol Pablo tenía autoridad para mandarles esto a los hermanos de Tesalónica, porque él ponía el ejemplo. Era un hombre trabajador y también predicaba el evangelio. ¿Sí? Y también predicaba el evangelio. Hermano, esto me lleva a entender, hermano, que si hay alguien, hermano, que quiere servir a Dios, tiene que ser bien trabajador, hermanos. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios no va a usar a un hombre, hermano, que sea holgazán, que sea mantenido. No, hermano. Dios no lo va a usar. Dios va a usar, hermano, siempre a hombres y mujeres que son trabajadores, hermano, que les gusta trabajar. Imagínense, hermano, ahí también hay damas, hay hermanas que son trabajadoras, hermano, y hay hermanas que tienen bonitos ministerios en la iglesia. ¿Por qué? Porque son trabajadoras. Y Dios, hermano, ve todo eso. Dios, ¿cómo va a poner a un hermano, a un joven, a un hombre, hermano, que no le guste, que sea holgazán, que nada más sea perezoso? ¿Cómo lo va a poner en un ministerio Dios? Hermano, de ninguna manera. Dice el pastor David Cortés, hermano, que una vez estaban en un servicio de ordenación y que ya, hermanos, estaban a punto de ordenar al ministro, al pastor, al muchacho. Acaba de salir de un instituto y iba a ser pastor de una iglesia, entonces lo estaban ordenando y le hicieron algunas preguntas. Y ya cuando acababan de hacer las preguntas, el pastor que estaba en el presbiterio, hermanos, le dijo, hermano, pues mire, ya acabamos todas las preguntas, pero yo nada más le quiero hacer una pregunta. Usted, hermano, está batallando con algo. El pastor se lo preguntó al futuro pastor. Usted, hermano, batalla con algo. Batalla con algún pecado. Y el muchacho le dice, pues con algo. ¿Qué es, hermano? Soy muy flojo. Soy muy flojo. Y dice que el pastor le dijo, discúlpeme, hermano, pero yo no lo puedo ordenar. Yo no le puedo dar mi aprobación. Si usted es flojo, imagínese nomás.
Le va a gustar nomás que lo mantengan. No va a estudiar, no se va a comprometer con la iglesia porque es flojo, hermanos. No se puede así, hermanos. Y la palabra del Señor, hermano, dice que el apóstol Pablo enseña y reprende a los hermanos y les dice: pónganse a trabajar. Trabajen, hermanos. Obtengan dinerito. Yo una vez hablé con un hermano y le dije: hermano, ¿usted por qué no está diezmando? ¿Por qué no diezma? Y como era mi confianza, pues le hablé con más confianza. ¿Por qué no diezmas? Es que no tengo trabajo. Ya tiene mucho tiempo, hermano. Es que no tengo trabajo. Y le dije: pues ponte a trabajar para que diezmes. No digas: es que no tengo trabajo. Pues trabaja para que diezmes. Para que apoyes a tu familia, para que apoyes a tu mamá, a tu papá, a tu iglesia. Ponte a trabajar. ¿Qué dice, hermano? Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 10. ¿A quién se lo dije? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco puede. Gracias, hermana. ¿Qué tal, hermanos? Bien, pero el apóstol Pablo, lo que dice la palabra del Señor, dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, hermano. Mire, trabajando con fatiga y con afán de y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser carga. Y luego dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasteis. Porque también cuando estaba con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica: miren, nosotros predicamos el evangelio y nosotros trabajamos para no ser carga a ustedes, hermanos. Ahora, dice Pablo, aunque sí había una responsabilidad en ustedes de sostenernos, de darnos, porque sí dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el trabajador de su salario. O sea, la iglesia, hermano, tiene la responsabilidad de sostener a su ministro, a sus evangelistas. Nosotros, hermano, tenemos la responsabilidad de sostenerlos. Pero el apóstol Pablo dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasteis. Porque también cuando estaba con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y hay muchos, hermanos, que no trabajan, pero sí están comiendo. No trabajan, pero sí están comiendo. Hermano, el apóstol Pablo, miren su ejemplo. Yo me lo imagino, hermano, con manos ya bien ampolladas, hermano, porque él usaba las agujas, hermano. Piense esto, hacer las tiendas, hermano, y coserlas, y con Priscila y Aquila, y extendiéndole: jale tú, jale, que quede bien, y las enrollaban y iban cargando. Se echaban, hermano, sus sándwiches ahí, sus tortitas, y Pablo se iba a predicar el evangelio. Hermano, era un hombre bien ocupado, que nos enseña, hermano, el predicar el evangelio, pero no estar ociosos, estar ocupados, hermano, aprovechando el tiempo. Pero hay muchos hermanos que predican el evangelio y en su tiempo libre, hermano, andan de ociosos, hermano. El ocio, hermano, lleva al pecado. Cuando un cristiano, hermano, está en el ocio, lo lleva al pecado, hermano. Por eso es que un cristiano, hermano, debe de trabajar.
Y cuánto más que tenga su familia, que tenga su esposa, que tenga que pagar su renta, que tenga que llenar la cena, que tenga que llevar a sus niños a la escuela. Hermano, tiene que echarle ganas ese predicador, ese cristiano. Así debe de ser, hermanos. Ninguno de nosotros, hermano, queremos que usted nos diga, eres bien flojo, no trabajas o eso. No, pues él quiere ser un pastor, él quiere ser un evangelista, quiere ser un misionero, pero es bien flojo, no le gusta trabajar. No, hermano, líbrenos, Dios, que un día nos digamos eso, hermano. Mire, y en esos tiempos, hermano, se batalla por trabajo. Sí se batalla. Pero qué bonito es, hermano, aprender lo que dice el apóstol Pablo. Trabajando, hermano, con fatiga, para no ser carga a nuestra iglesia. Hay predicadores, hermano, que ya nada más les gusta ir a la iglesia, bien seguido. ¿Sabe por qué? Por las ofrendas que se levantan en la iglesia. La iglesia, hermano, es bueno darle una ayuda, una ofrenda de amor. Pero ya cuando ese predicador ya muy seguido, hermano, ya es por otra cosa. Ya no está correcto, hermano. Ya se le ayudó una vez, qué bueno. Ya se le ayudó otra vez, qué bueno. Pero ya otra vez que ya está viniendo porque aquí se le da ofrendas, eso ya da otra cosa que entender, hermanos. Pero no es así. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que chambear, hermanos. Y es aquí, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Aquí volvamos nuevamente, hermano, ahí en Hechos capítulo 18. Aquí quise abrir este paréntesis, hermanos, ¿verdad? Viendo los versículos que ahorita estuvimos explicando. Volvamos nuevamente, hermano, a Hechos 18. Versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Dice, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer, ¿qué, hermanos? Tiendas. Y ya vimos, hermano, ¿verdad? Ya vimos con varios versículos que Pablo era bien trabajador, hermanos. Mis respetos para el apóstol Pablo. Trabajaba, hermanos, y predicaba el evangelio. Es un ejemplo, hermanos. Vamos a pasar al versículo 4, hermanos. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, hermanos, y persuadía a judíos y a griegos. Hermano, cuando la Biblia dice que discutía, no significa que debatía la palabra, hermanos. Eso no quiere decir. Sino que hablaba con mucho detalle un tema para exponerlo, hermano, minuciosamente. O sea, hermano, que hablaba muy clara la palabra de Dios, hermano. Aquí dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Dice que persuadía a judíos y a griegos. Y muchos dicen, es que el apóstol Pablo nada más iba a debatir. No, hermano. Él hablaba, hermano, minuciosamente, desgajando la palabra de Dios, a fin de que tanto griegos como judíos, hermano, entendieran el mensaje del evangelio. Versículo 5. Dice, hermanos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, mi hermano, llegaron a Macedonia, con Pablo. Vimos, hermano, en el capítulo número 17, cómo el apóstol Pablo los manda a traer. Pero Timoteo, hermanos, y Silas llegan cuando el apóstol Pablo está en Corinto. Aquí dice, hermano, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mira, hermano, qué versículo tan interesante. Dice que cuando esos hombres, hermano, Timoteo y Silas, eran colaboradores del apóstol Pablo, hermano, eran ayudadores del apóstol Pablo en el ministerio. Dice que ellos, hermano, llegaron de Macedonia a Corinto. ¿Y cómo vemos, hermano, que encontraron al apóstol Pablo? Lo encontraron, hermano, que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Sí? Lo encontraron, hermano, se puede decir, consagrado, hermano, a Dios, lleno del Espíritu Santo, hermano, y predicando el evangelio, hermanos. ¿Sí? Dice que lo encontraron entregado por entero a la predicación de la palabra. Así lo encontraron. Dice que testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Lo encontraron, hermano, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sí.
Hermano, yo aquí estoy viendo algo interesante. ¿Qué se escucha cómo ruido, hermano? Bájale, hermano, bájale para que no se escuche muy fuerte. La palabra de Dios, hermano, dice que cuando Pablo, hermano, está ahí en Corinto, llegan esos hombres, hermanos. Y dice que lo encontraron, hermano, bien comprometido con la palabra de Dios. Dice que lo encontraron, hermano, comprometido por entero a la predicación de la palabra de Dios. Dice que Pablo, hermano, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermano, no nada más les predicaba de Cristo a los judíos, sino que los hacía ver, hermano, que Jesucristo tenía todas las características del Mesías. Pero yo aquí también veo algo, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, tenía un plan, hermano, tenía plan. Dios estaba con este hombre. Y el apóstol Pablo, hermano, tenía que predicar más, porque no era sencillo, hermano, predicar a judaizantes. Y entonces vemos, hermano, lo importante que es que un predicador tenga colaboradores. Hermano, cuando el pastor de una iglesia tiene colaboradores, el trabajo se aligera, hermanos. El trabajo se aligera. Imagínese, hermano, que el pastor, hermano, fuera todólogo. Que el pastor dirigiera, que el pastor prendiera las luces, que el pastor acomodara las bancas, que el pastor limpiara, que el pastor predicara, que el pastor enseñara, que el pastor hiciera todo, hermanos. Le voy a decir una cosa, hermano, hay partes en que el pastor hace todo eso, hermanos. Y muchas de las veces es porque no quieren que le quiten el puesto. No, ¿cómo voy a dejar que el hermano dirija? ¿Cómo voy a dejar que el hermano enseñe? No, si yo soy el pastor, yo tengo que hacerlo. Esto está mal, hermanos. No, de ninguna manera. El pastor, hermano, tiene que enseñar a otros a que estén comprometidos en el ministerio, hermanos. ¿Para qué? Para que el pastor se dedique, hermano, a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la oración, a la visitación, hermano, al discipulado. Pero cuando no se enseña, hermanos, pues el pastor lo tiene que hacer todo, y esto no es correcto, hermanos. Yo aquí veo, hermano, cómo llega Silas y Timoteo, hermanos, a ayudar al apóstol Pablo, hermano, en la predicación, y el apóstol Pablo se dedica más entero a predicar a los judíos. Qué importante es, hermanos, entonces, tener gente que apoya al ministro en una iglesia, al pastor. Porque de lo contrario, hermano, imagínense, yo estuviera aquí nada más también dirigiendo y predicando y enseñando y todo, hermano, imagínense. Pero no, hermano. Se enseña a unos a dirigir, se enseña a unos a predicar, se enseña a unos a enseñar. Como ahorita, hermano, que a lo mejor no ando muy bien de la garganta, imagínense. Si no hubiera predicadores, ¿quién predicaría, hermanos? Si el pastor no enseña a otros a predicar, ¿quién va a predicar la palabra de Dios? ¿O quién va a enseñar? Por eso, hermano, qué bueno que hay colaboradores, hermano, hermanos, y no nomás iglesia, hermanos, estamos hablando en ámbito general, hermano, que hay hermanos que apoyan al pastor, y más cuando son iglesias, hermano, de 1000 personas, imagínense, hermano, o 800 personas. Dice el pastor, no, aquí ocupamos más que un pastor, aquí ocupamos 2 pastores, 3 pastores. Vamos a pasar al versículo 6, hermano. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermano, los judaizantes, hermano, expresaron de una manera muy despectiva en contra del Señor Jesús. O sea, aquí dice la palabra del Señor, hermano, que ellos se opusieron a lo que Pablo les predicaba, ellos se opusieron y blasfemaron. Esos judaizantes, hermanos, hablaban mal del Señor Jesucristo. Maldijeron al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, hermano, se molesta. Aquí vemos, hermano, algunas cosas que yo veo que él se molesta, hermanos. Él tiene una reacción, hermano, de la cultura judía, que dice que el apóstol Pablo, hermano, se sacudió los vestidos. Era una reacción de su cultura, hermanos, de molestia, de sacudirse las manos, de lavarse las manos. Y el apóstol Pablo dice, yo ya soy limpio, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza.
O sea, Pablo, hermano, lo que les dijo es, lo que sufrirán será por su propia responsabilidad y yo ya soy limpio. Ustedes, judíos, despreciaron la palabra de Dios, yo ya les prediqué, allá ustedes. Y así es, hermanos. Cuando nosotros, hermano, predicamos el evangelio, usted predica el evangelio, hermano. Si la gente no quiere, hermano, allá ellos. Usted ya cumplió con predicarles el evangelio. Ya les habló, hermano, de la salvación del Señor Jesucristo. Ya les dijo, hermano, que no hay otro camino para ir al Padre, solamente Cristo. Ya les habló, hermano, del juicio eterno del infierno. Y si ellos, hermano, no quieren creer, si ustedes ven, hermano, que esta gente blasfema y no quiere, hermano, usted sacúdase los vestidos. Yo ya te prediqué. Como dice ahí en Ezequiel. Dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor dije al impío, impío de cierto morirás. Y si tú no le hablares para que el impío se vuelva de su mal camino, dice que su sangre, hermano, sea demandada de nuestras manos. Imagínese, hermano, qué grande responsabilidad tenemos los cristianos, hermano, de predicar el evangelio. Aquellos que están cerca de nosotros, hermano. Pero así como hay gente, hermano, que se presta para hablar, hay gente, hermano, que no se presta. Hay gente, hermano, que blasfema. Hay gente que nos corre. Hay gente que nos desprecia. Pero, hermano, usted no se agüite. Usted predique el evangelio. La responsabilidad, hermano, ya no va a caer en usted. Ya va a caer en esa persona. Porque usted ya les habló de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿No quieren entender? Allá ellos, hermanos. Y es lo que el apóstol Pablo aquí dice. Dice, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Dice Pablo, ¿saben qué? Ustedes judíos son bien necios. Ustedes cómo blasfeman, cómo desprecian a Cristo. ¿Saben qué? Yo mejor me voy a los gentiles. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo tenía bien claro que el evangelio es para todo el mundo, hermano. Al judío primeramente, pero también al griego. Vamos a ver qué dice el versículo 7, hermanos. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Pablo, hermano, sale de ahí, de con los judíos, y se va, hermano, a la casa de Justo. Hermanos, hasta el nombre lo dice. Justo, hermano, no era un judío, Justo era un gentil, que estaba siguiendo, hermano, la religión. Así como Cornelio, hermano. ¿Se acuerdan que Cornelio también era un hombre temeroso de Dios? Pero no era circuncidado. Él estaba siguiendo nomás la religión judía, hermanos. Pero no era, hermanos, un judío. Era un hombre temeroso de Dios, que creía en Dios, pero pues no era un cristiano, hermanos. Así era este hombre Justo. Dice que Pablo salió de ahí, hermano, y se fue a la casa de uno llamado Justo, y Justo era temeroso de Dios, y su casa estaba junto a la sinagoga. Versículo número 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto significa, hermano, que posiblemente, hermano, Justo llevó al apóstol Pablo a Crispo, porque Crispo, hermano, era el principal de la sinagoga. Recuerda, hermano, que la sinagoga estaba junto a la casa de Justo, estaba juntito. Y Pablo, hermano, le predica el evangelio a Justo, y Justo le dice, mira, yo conozco a alguien que te va también a escuchar del evangelio, y lo lleva a la casa lo lleva con Crispo, porque Crispo vivía, hermano, en la sinagoga. Y mi hermano, qué interesante. Dice que cuando el apóstol Pablo, hermano, le predica también a Crispo, que era el principal de la sinagoga, dice que creyó en el Señor con toda su casa. Hermanos, qué comprometido estaba el apóstol Pablo. Yo lo veo trabajando mucho, pero también predicando el evangelio y ganando almas. Eso también me recuerda, hermano, al carcelero de Filipo. Ya ve, hermano, que el apóstol Pablo le predica ahí al carcelero y es salvo él con toda su casa. Y aquí dice, hermano, que muchos hermanos, aquí dice, hermano, que no nada más cree Crispo con su casa. Dice que también muchos de los corintios, o sea, de los gentiles, oyendo eso, hermano, creían también y eran bautizados.
Hermano, vemos entonces cómo Dios, hermanos, empieza a derramar de su gracia en un pueblo que no le conocía, hermano, en Corinto. Pero gracias, hermano, a que hubo un hombre, hermano, que era bien trabajador. Un hombre, hermanos, un hombre que vivía ocupado y aprovechaba el tiempo. Por eso, hermano, los que somos cristianos no tenemos que desperdiciar el tiempo, hermanos, sino ocuparnos, hermanos. Pablo, hermanos, seguramente acababa de hacer las tiendas. Yo no sé, hermanos, el tiempo que él ocupaba en su trabajo, pero, hermano, se echaba un taquito, una tortita, un sándwich y se iba a predicar el evangelio. Dice que muchos de los corintios, oyendo, hermano, creían y se bautizaban, hermano. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. Esto significa, hermano, que Dios le estaba diciendo que iba a venir, hermano, una tremenda oposición. Iba a venir, hermano, una grande oposición ahí en Corinto, porque el evangelio, hermano, se estaba predicando. Por eso el Señor, hermano, en visión le dice: mira, Pablo, no temas, no vayas a tener miedo. Va a venir oposición, quizás una oposición peor que la que hubo en Tesalónica o en Atenas. Quizás aquí va a venir peor, pero ¿sabes qué? No temas, sino habla y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Yo cuando estaba viendo este versículo, hermanos, yo separé, ahorita voy a pasar a la siguiente parte, pero yo veo esta parte donde dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hermano, estas palabras son bien consoladoras. ¿Por qué, hermano? Porque quizá, hermano, cuando prediquemos, o usted quiere vivir una vida, hermano, para agradar a Dios, muchos, hermano, le van a desechar. Muchos le van a desechar, hermanos. Muchos le van a decir: no te hagas cristiano, no te hagas cristiana. Eso es pura pérdida de tiempo. Ahí nada más te van a robar. Ahí nomás te van a quitar el diezmo, te van a quitar la ofrenda. Ahí nomás te van a decir que hagas esto, que hagas lo otro, que te reúnas. Nomás es pura religión, puro fanatismo. No te hagas cristiano. Pero si te hagas cristiano, estás fuera de la casa. Ya no eres de la familia. Has negado la religión de tus padres. Has negado esto, estás fuera, ya ni nos hables. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos se entristecen cuando pasan por todo esto. Muchos dicen: Señor, ¿pero qué hago? Mi mamá ya no me habla, mi papá ya no me quiere, me corrieron de la casa, me están prohibiendo esto, me está pasando esto, en mi trabajo me pasa esto, me echan carrilla, me pasa todo esto. Hermano, muchas cosas. Pero Dios dice: yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti ponerte la mano para hacerte mal. Hermano, nosotros cuando prediquemos el evangelio, hermano, tenemos que pensar que Dios siempre está con nosotros, hermano, y que nadie nos va a poder hacer mal, hermano, siempre y cuando usted haga lo que Dios dice. Si nosotros, hermano, predicamos mal la palabra de Dios, aguas, porque hasta un moquetazo nos van a dar, hermano, ahí, ¿verdad? Si usted llega ahí a una peregrinación y usted con el celo religioso le dice: tu mona, patas de palo, aguántese, lo que le van a hacer, nos van a linchar. Pero si nosotros, hermano, predicamos bien el evangelio, hermanos, y queremos persuadir a la gente, traerlos del error de todo eso, hermano, a la palabra de Dios, hermano, Dios dice: yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte mal. Hermano, mira el apóstol Pablo lo que hacía. Cómo Dios libró, hermano, al apóstol Pablo en tantas persecuciones, hermanos. Dios, hubo momentos, hermano, que lo arrastraron, que lo sacaron de las ciudades a aventones. Estuvo predicando ante filósofos, hermano, ante gente de alcurnia, gente grande, hermano, en el Areópago de Atenas, hermano, imagínense. Gente que lo pudo haber linchado, lo pudo haber golpeado, bofeteado. No le hicieron nada, hermanos.
Llega a Corinto, hermano, y estos judaizantes, hermano, se empiezan a burlar de él y empiezan a blasfemar del Señor Jesucristo en su propia cara. Y Pablo se molesta, hermano, dice, ya estoy harto de ustedes, judíos, con cabeza dura, no quieren hacer caso, y se va a los gentiles. Pero el Señor, hermano, en visión, lo alienta, hermanos. Porque siempre, hermano, cuando un predicador, cuando un misionero, cuando usted está haciendo las cosas bien, hermano, a veces llegan desalientos. Porque usted, hermano, hace las cosas bien y a veces, hermano, no se ve fruto. ¿Qué llega, hermanos? Desaliento a veces. Señor, ¿en verdad estaremos haciendo las cosas bien? No vemos un fruto en los tianguis. Estamos yendo a las casas, hermanos, y no se ve fruto, hermanos. Al contrario, la gente rompe el folleto, lo tira, hermano. Y aparentemente parece que se ven las cosas mal. Pero el Señor dice, no temas y no te calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Así que, hermano, hay que seguir adelante. No hay que echemos para atrás, hermanos. Y luego dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y él dice, yo que puse, hermano, y el Dios que conoce el futuro, ve que hay muchas personas que van a llegar a la fe, hermanos. Dios tenía propósitos, hermano, para la ciudad de Corinto. Dios, hermano, ya sabía cuántos iban a ser salvos. Dios ya sabe, hermano. Y no estoy hablando de la predestinación, hermano. No es que Dios, hermano, quiera que estos se salven y que estos se condenen, no. La cosa es que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, hermano. Y Dios ya sabe, hermano, Dios ya sabía cuánta gente iba a creer en el Señor Jesucristo ahí en Corinto. Aquí dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y para terminar, versículo 11, hermanos. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, y se detuvo allí, este es un modismo hebreo que significa que él allí, hermano, habitó por 1 año y 6 meses. O sea, hermano, repasando, enseñándoles la palabra de Dios, la ley y los profetas. Él estuvo ahí, hermano, en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios 1 año y 6 meses, hermanos. Mientras Pablo estaba ahí, hermano, también se cree que Pablo, hermano, no solo trabajaba y predicaba, sino que también allí, hermano, en ese tiempo, Pablo escribió 1 y 2 de Tesalonicenses, allí, hermano. Wow, hermanos. Qué hombre tan ocupado todo el día. Trabajaba, hermanos, porque, hermano, ¿quién le iba a sostener ahí? Nadie, hermano. Trabajaba en lo secular, predicaba el evangelio y también escribía Pablo las cartas a Tesalónica, hermano. Hermano, ocupados, aprovechando bien el tiempo, hermanos. Esto ocurrió, hermano, aproximadamente del año 52-53, después de Cristo aproximadamente, hermano. Hermano, nosotros estamos viviendo ocupados, comprometidos con el Señor. Hermanos, estamos aprovechando bien el tiempo nosotros como cristianos. ¿Lo estamos aprovechando, hermano, o lo estamos desaprovechando? El apóstol Pablo, hermano, es un claro ejemplo de un hombre, hermano, que trabajaba en lo secular, trabajaba en lo espiritual, hermanos, y aparte tenía el tiempo para preocuparse por otras iglesias, escribiéndoles palabras alentadoras. No sé, hermano, cuántos de ustedes han leído 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, hermanos. Hermanos, tenemos que ser cristianos que siempre estén ocupados, hermano. Líbrese, hermano, del ocio. Porque el ocio, hermano, lleva al pecado. Cuando usted, hermano, esté en momentos de ocio, búsquese algo que hacer. Búsquese un trabajo, hermano. Busque un trabajo, busque algo que hacer, pero también, hermano, no descuide lo espiritual. Recuerde que es primeramente lo espiritual y después lo secular, hermanos.
Siempre ha sido así, hermano. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. Pero el cristiano tiene que estar, hermano, viviendo siempre ocupado, aprovechando bien el tiempo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración. Señor Padre bendito del cielo, en esta noche, Señor, le damos gracias, Padre, porque me ayudó con esta garganta, Señor. Gracias, Padre, porque usted me ayudó, me dio fuerzas. Y Padre, pedimos que por medio de este estudio, usted nos ayude, Padre, a ver lo importante que es estar, Señor, viviendo siempre ocupados, aprovechando bien el tiempo. Padre, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo que nos da de un hombre tan trabajador, un hombre que estaba tan comprometido, Señor, con usted, pero nunca descuidó el área secular. Él trabajaba, Señor, porque le gustaba ayudar al que necesitaba, Señor, pero también para sostenerse él mismo, Señor, para no ser carga a las iglesias. Aunque él nunca despreció una ofrenda, pero él no se preocupaba por ello, Señor. Él le gustaba trabajar, le gustaba ganar su dinero, Señor, para sostenerse a sí mismo. Y también gracias por aquellas iglesias que, viendo su trabajo, también lo apoyaban, Señor. Qué importante, mi Dios, es que un creyente esté siempre ocupado. Que siempre esté ocupado trabajando, Señor, para apoyar a su familia, para apoyar a su iglesia, Señor, para apoyar a sus padres, para apoyar a sus hijos. Qué importante, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a imitar este gran ejemplo de Pablo, Señor. Y también el ejemplo de que él estaba siempre comprometido predicando el evangelio, Señor. Aunque él trabajaba en lo secular, nunca descuidó lo espiritual, Señor. Gracias, Señor, por ese denuedo y por esa entrega que él tenía para anunciar el evangelio a los gentiles, a los judíos y gentiles. Y gracias, Señor, por esa grande semilla que se sembró en Corinto. Y ahora tenemos, Señor, las iglesias allí precisamente en Corinto. Gracias por todo, Señor. Y Padre, que esta meditación nos sirva a cada uno de nosotros, Señor, para ser imitadores, Señor, de lo bueno, viviendo siempre ocupados, aprovechando bien el tiempo. Señor, también le pedimos que esta noche nos dé de su bendición, Padre, ahorita que vamos a salir. Denos, mi Dios, un buen descanso, Señor, por favor, mi Dios, alívianos de nuestras enfermedades, Padre, para servirle mejor, pues con una buena salud le podemos servir mucho mejor. Permita que mis hermanos lleguen a sus hogares, tener un buen descanso, para el día de mañana, Señor, continuar cada quien con sus actividades. Y Señor, por esta lluvia que viene, ayúdenos, Señor, a no enfermarnos, Padre, cuidarnos y estar aquí el próximo servicio para seguir adorando y glorificando su nombre, Señor. Todo esto, Padre, se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar, hermano, el corito Orando sin cesar y estamos despedidos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Hermanos, que Dios nos bendiga, estamos despedidos. Amén.